Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y esta temporada hablando de qué es psicología, porque si de algo no se habla, es de qué es psicología. Y este episodio en particular, vamos a hablar de la psicología industrial organizacional, que es mi especialidad, pero estoy súper bien acompañada, gente. Así que voy a empezar por acá a ver quién empieza. El que está en el medio le tocó. Pues, ¿qué digo? ¿No? ¿Tu nombre? ¿Qué estás haciendo? Aquí sentado. Mi nombre es Héctor Santana, doctor Héctor Santana. Actualmente soy el director ejecutivo de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Además de esto, soy facultad adjunta de la Universidad Carlos Albizu, donde doy cursos centrados en lo que es estadística, investigación y evaluación de programas. Tengo 4 lo que eran más por ahí, pero las centrales son... Es que eso es algo normal en la gente, yo creo, que estudia psicología. Aparte que como hay que buscar chavos, tenemos que hacer muchas cosas. Exactamente. No nos queda de otra, así que bueno. Juan. Saludos, mi nombre es Juan Antonio Flores Cintrón, tengo una maestría en el área de Psicología Industrial Organizacional, soy un consultor organizacional a mucha honra, he tenido durante los últimos 7 años provisto diferentes industrias, tengo también el privilegio de ser el cofundador de la compañía New Pathway con un profundo compañero y colega en el proceso, y muy agradecido de poder servir al público puertorriqueño que espero nos escuchen y aprendan más sobre lo que puede aportar la psicología industrial organizacional a todas las organizaciones de Puerto Rico. Bien, eso. Surría. Pues mi nombre es Surya Toussaint Calzadilla, también tengo una maestría en Psicología Industrial Organizacional de la UPI, y con mucho orgullo. Por 15 años trabajé en el mundo corporativo y hasta hace poquito, en abril, me decidí lanzar por mi cuenta con mi propio negocio que se llama Healing Journey con Surya. Está mayormente enfocado en lo que es consultoría de bienestar y desarrollo profesional y liderazgo. Y pues ahí ando por ahí, es cierto, de lo que apoyando a las personas a vivir su mejor vida. ¿En qué industria estuviste dentro del mundo corporativo? Tecnología financiera, salud y banca. Así que ya ven la diversidad que hay en esta mesa. Estoy muy bien acompañada. Para que tengan, y esto es solo una muestrita, porque yo creo que si vamos a cada psicólogo y psicóloga industrial que existe, otras cosas y otras cosas y otras cosas. Yo creo que es de las cosas que yo más me gustan de la especialidad, que es muy diverso. Se pueden hacer muchas cosas, así que es algo bien chévere. So, vamos a hablar de qué es psicología industrial organizacional, que la mayoría de la gente no lo entiende, ¿está bien? ¿Y qué es eso? Es lo que nos van a preguntar. Así que, ¿qué ustedes suelen contestar cuando les preguntan eso? Dame, y quiero una definición para estudiantes de industrial, quiero una para de high school, ¿está bien? Y quiero otra para abuelitas orgullosas de sus nietos y nietas, ¿verdad? Vamos a ver, Héctor. Yo creo que en lo general lo podemos definir como la aplicación del conocimiento psicológico o la aplicación del conocimiento de la conducta humana a los ámbitos organizacionales y de trabajo, buscando siempre maximizar tanto el beneficio para la organización, pero velando también por el bienestar de los empleados. Y también está el componente pues, de medición y cuantitativo, que somos, ¿verdad? Por ahí dicen, de entre las ramas, las que trabajamos más con números, con estadísticas, con análisis, enfocando a las organizaciones en procesos de toma de decisión basados en evidencia. Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que está en high school? Alguien que está en high school, yo le diría que pienses en tu primer trabajo, que pienses qué te gustaría que fuera. Y mi trabajo como psicólogo industrial organizacional es tratar de crear el mejor ambiente de trabajo, proveerte los recursos que necesitas y que cuando te levantas en la mañana, lo primero que salga de ti no sea un suspiro de que tienes que llegar al espacio de trabajo. Mi trabajo es ayudarte a que te guste tu trabajo. Ah, pero qué cosa más bella. Ay, yo me... Wow. Bien los lunes. Wow, como pueden ver, somos además muy creativos y podemos improvisar.
Suria, a una abuelita, ¿qué le dice? Como las abuelitas buscan el tema de los resultados y el impacto, pues yo diría que ayudamos a las personas a tener las herramientas que necesitan para poder hacer bien su trabajo, sentirse feliz con lo que hacen, comprometidos, que hay impacto y de así poder impactar la organización, los resultados de la organización. So, si yo estoy bien y sé lo que tengo que hacer y tengo las herramientas para poder hacerlo, el resultado de la organización se va a poder dar de una mejor manera. Muy bien. Con todo eso que ustedes están diciendo tan espectacular, ¿cómo las organizaciones existen sin tener ni contratar servicios de psicología industrial organizacional? Decirte lo que realmente... Pero no, dile. Yo creo que es fundamental. A veces se confunde la profesión de la psicología industrial con otras, vamos a decir, otros campos, precisamente porque se ubica dentro de un departamento donde hace más sentido, que es en recursos humanos, ¿verdad? Y esto con todo el respeto, pero la verdad es que a veces yo pienso que debe estar en un departamento que no es recursos humanos porque trabaja más tipo de estrategia, desarrollo, coaching, impacto. Y cuando pensamos en las organizaciones que no tienen un psicólogo industrial organizacional, la pregunta es, ¿y quién se ocupa de atender estos temas específicos, de diseñar procesos, de buscar las métricas, la medición, de trabajar tal vez más de la mano con cambio organizacional, que es uno de los puntos más importantes dentro de una organización, porque el cambio es constante? ¿Por qué no hay más? Y alguno tiene otra. Yo creo que sin entrar en la religión, pero es que tengo que usar el decir, el que dicen el que no conoce a Dios a cualquier sector de reza. Es que las organizaciones llevan tanto tiempo trabajando de la manera que trabajan hasta ahora que no conocen que posiblemente hay una manera mejor en donde puedes tener igual o mejores resultados sin tener un ritmo tan atropellado para los colaboradores, a los empleados y personas que, ¿verdad?, que componen la organización de manera general. Así que de paso le digo a quien nos esté escuchando y sea patrono y tenga poder para definir puestos. Cree un puesto que sea llamado de psicología industrial organizacional o psicología organizacional y del trabajo, ya mismo le vamos a hablar un poquito más de eso, y atrévase a hacer la diferencia. En Puerto Rico ahora mismo no existe, creo que escuché hace poco de uno que lo estaba intentando. En Estados Unidos sí es un poco más común. Y usualmente, entonces, donde trabajamos es dentro del Departamento de Recursos Humanos, en algunas organizaciones en planificación estratégica, a veces podemos estar en desarrollo, ¿verdad? Pero la mayoría es dentro de recursos humanos. Así que creen el puesto, ¿está bien? Vamos a crear ese puesto para contratar. Y mientras tanto, si quiere hacer una prueba, pues puede contratar gente que está en la consultoría para que vea la diferencia que eso puede hacer. Así que hablando de eso, además de psicología industrial organizacional, también se conoce como psicología organizacional, psicología del trabajo y las organizaciones. Juan, explícanos un poco por qué existen dos nombres para una especialidad que además es bastante joven. Es bastante joven, sinceramente, pero con el paso de los tiempos, lo más que apremia es el proceso de cambio. Cuando originalmente surge la profesión, surge en respuesta a la necesidad de lo que era el complejo militar y el proceso de selección y capacitación durante los procesos de guerra. Por eso es que inicialmente se le nombra con eso de industrial organizacional. Es un componente más histórico al proceso, al momento en el que surge. A través realmente la transición de las organizaciones y del paso del tiempo, ha habido un acoplamiento realmente a mirarlo en las organizaciones y dentro del espacio de trabajo. Y lo que sería el proceso pretrabajo, de la gente que simplemente está en el proceso de educación, la gente que está durante su etapa laboral, la más productiva, que es donde nos encontramos aquí todos los presentes, y nos quedan más a producir y a proveer a la sociedad, y la sociedad post-trabajo en este proceso, desligándonos de esa visión previa de simplemente servir a la industria y enfocarnos en lo que es la tarea, el proceso, el cumplir con la tarea requerida para alcanzar lo que son los objetivos estratégicos. La parte organizacional siempre va a seguir siendo vigente porque no todas las organizaciones están dirigidas a lo que es el mundo privado, a la producción y maximización entonces de las ganancias. Todos nosotros pertenecemos a distintas organizaciones que son organizaciones puramente sociales, que no tienen ningún otro beneficio, que es el beneficio de la participación social, ¿verdad? De aquí es que también en la previa pregunta, si la asociamos con ese componente histórico de que las personas que están en las posiciones de tomar decisiones tienen la misma visión que han tenido, o sea, no realmente es culpa de ellos.
Es que no he visto algo diferente, no conozco algo diferente y por eso estoy sistemáticamente reproduciendo lo que conozco. Pero en ese proceso de cambio estamos viendo ¿qué? Altas tasas de rotación. Estamos viendo que la nueva generación no le gustan las condiciones laborales, se están yendo, no tienen ningún sentido de compromiso al proceso, no estás pudiendo realmente ser productivo porque no puedes desarrollar ese personal. Así que ni siquiera lo que tú necesitas como organización para ser efectivo lo estás pudiendo alcanzar y ligar con esos viejos preceptos, esas viejas visiones de que lo que había antes funcionaba, ya no está funcionando y hay que adaptarnos. Y aquí, como dijo la compañera, eso tan importante, lo que es apremiante para todos nosotros es la capacidad de adaptarnos. Claro, totalmente. Entonces, ya un poco atendimos un mito que a veces se nos confunde como si fuéramos recursos humanos o que trabajamos recursos humanos. Realmente trabajamos con la gente, para la gente. Y hay otro que yo creo que es que solamente damos servicios a grandes empresas multinacionales y además empresas con fin de lucro. Así que háblenme un poco de esos mitos desde sus experiencias. Por ahí, el mito que yo he escuchado no va tanto por esa línea, pero lo traigo porque cuando decimos somos psicólogos industriales, la gente escucha psicólogos. Y entonces voy a decir esto tal cual me lo dicen, no que me afilio con el comentario, pero, tú trabajas con locos en el trabajo. Así me lo dicen. Y yo digo, no, espérate. Número uno, ese no es el término correcto para ponerle al psicólogo clínico, ¿verdad? Claro. Y segundo, sí es la parte psicológica, pero dentro de un entorno, contexto laboral, como bien trajiste al principio. Así que esa parte de en qué nos enfocamos, que no es tanto un one-on-one thing, sí puede haber coaching, sí puede haber algún tipo de dinámica uno a uno, pero es algo más individual y colectivo a la misma vez. Y colectivo me refiero al grupo de personas que están en esa organización, pero también al impacto que se da en la organización y sus resultados, sus objetivos, sus metas y demás. Así que eso No leemos gente. psicología es como se pone y ese era mi lírico. No sé, es otro enfoque, claramente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos comparan con la clínica, con la psicología clínica y piensan si es psicólogo o es psicóloga, es clínico? ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que es lo que se conoce, ¿verdad? Principalmente, como tal la compañera, psicólogos, asocian esa parte clínica, esa parte del uno a uno, de la interacción, y a todo el mundo se le olvida como que el apellido. Todos son psicólogos más en el país, ¿verdad? Todos por ley somos psicólogos, el apellido no va en la licencia, que tampoco entonces aporta a esa parte de poder diferenciar qué hace cada cual. Ujú. Muy bien. Así que, please, o sea, es importante que esto es parte de lo que esta temporada quiere que veamos. Hay una diversidad bien rica. Yo sé que lo que se populariza y se conoce es las personas en el diván, en todas las películas, o hablando uno a uno. Eso es psicología clínica o counseling psychology en alguno de los casos. En nuestro caso, pues es en el contexto de trabajo. Y solamente damos servicios a multinacionales y empresas con fin de lucro. ¿Dónde más damos servicios? Y como trabajo de compañero en cualquier tipo de organización, incluso cuando yo empecé recién graduado, muchas de las organizaciones que impacté eran microempresas que estaban empezando y que se beneficiaron de poder establecer una cultura, un clima organizacional saludable y por eso pudieron crecer escalonadamente y no caer como caen otros negocios en sus primeros pasos, que se enfocan solamente en lo administrativo, en lo que es cumplimiento y dejan de un lado pues, el bienestar del componente humano de la organización. Uh-huh. Ese encaje. Muy bien, así que podemos estar en una organización, lo han repetido, ¿qué es una organización? Porque hemos repetido en organización, pues ¿qué es eso? ¿Qué es una organización? ¡Coquí! Suena como algo que tú quieres con... En grupo se tomó la decisión. Mira, Juan, yo creo que... Pregunté en la chat. Esto. Se puede. Miren, organización, wow. Estoy tratando de pensar cuál es la definición que se dio originalmente cuando empecé en la maestría. Pero si yo pienso en una organización, yo estoy hablando del conjunto de recursos, personas, valores que se agrupan con un fin en común. Eso es una simplificación bien apretada. Va bien apretada. Con una sola visión, una sola dirección. Ahí podemos entrar en lo que son misión, visión, valores. ¿Para qué estamos aquí agrupados? ¿Y hacia qué nos estamos dirigiendo? ¿Hacia qué vamos a dirigir entonces los esfuerzos de lo que aquí ahora queda agrupado y eventualmente
se registra legalmente en el proceso, pero es ese conjunto principalmente, y la parte más importante de las organizaciones son su gente. La gente son las que hacen los cambios, las que transforman vidas, tienen impacto, sea servicio o sea un producto que usted vende, es la gente la que hace la diferencia. Pues cuéntenos de esos proyectos diversos y maravillosos que sienten mucho orgullo haber trabajado. Bueno, pues empiezo. Tocó empezar. Pues mira, desde que yo empecé, yo entré a la primera empresa en la cual trabajé, gracias a ti, como para enfocar lo que era salud y seguridad ocupacional. Y yo juré que mi carrera completa se iba a basar en eso porque me apasionaba, me encantaba poder ayudar a las personas a que tuviesen el equipo necesario para poder trabajar en su trabajo, valga la redundancia, y no afectar su bienestar. En este caso estábamos hablando de un área donde había altos niveles de decibeles y la protección auditiva era requerida y no se estaba utilizando. La cosa es que entre una cosa y otra, como el psicólogo industrial puede hacer tantas cosas, pues terminé haciendo reclutamiento, onboarding, dando talleres, y vi que me gustaba esa parte de poder pues enfocarme en desarrollar a la gente directamente. Así que ahí decido coger un cambio de carrera y me voy full a lo que es entonces la industria de salud, pero para pulirme como la parte de laboratoria, de la facilitación, de dar talleres, porque yo no me atrevía para frente a nadie. O sea, yo temblaba y la voz me temblaba por la hora completa que hablara. Y para mí eso fue un logro, poder decidir dejar algo que me apasionaba para ver qué más había allá afuera para mí, que entonces era la parte de capacitar a personas con talleres. Y ya entonces cuando dentro de la industria financiera me doy cuenta que la parte del coaching me apasiona un montón. Y para mí ese poder trabajar uno a uno con las personas y crear ese vínculo, esa confianza, esa manera de poder escuchar y estar presente, eso para mí es otro logro. No son proyectos específicos, pero son momentos claves en mi carrera, cuando trabajaba para lo corporativo, que fueron distintivos en hacer la persona que soy hoy profesionalmente. Y atreverme a dar el paso de lanzarme a irme por mi cuenta. O sea, si me pongo a hablar en proyectos importantes, yo trabajé con planes de sucesión en la banca, previsión de talento, talento emergente, todo esto que tiene que ver, ¿verdad?, con buscar la manera de capacitar, desarrollar y tener soluciones para la industria o la organización de acuerdo a esas investigaciones o research que se haga con la gente de la empresa. Pero el poder decir que mi logro más grande es hacer coaching, diría que sí, porque es lo que me lleva entonces a hacer lo que hago hoy como coach de bienestar integral y me apasiona. Para mí eso es de las cosas más bonitas que uno puede hacer, estar ahí para otro desde una perspectiva, ¿verdad?, profesional y ayudarlos a vivir su mejor vida. Qué bien, qué bello. Y en el caso de, mientras estabas todavía en la banca, ¿qué tipos de coaching dabas? Yo me certifiqué con Gallup. No sé si conocen lo que es Gallup, Clifton Strengths de Gallup. Pero lo puedes decir para la audiencia. Básicamente se enfoca en cómo utilizas tus talentos y tus fortalezas para maximizarlos y hacer bien lo que ya haces bien, versus enfocarte en las cosas que son debilidades o áreas de oportunidad. Así que mi coaching era enfocado en un resultado, ¿verdad?, de un reporte, de que la persona completara un assessment, había un reporte que te decía, estos son los talentos dominantes de la persona, por ende se pueden traducir a fortalezas si se trabajan intencionalmente. Y mi trabajo era, a través del coaching, ayudarte a ver lo que tú hacías innatamente bien, naturalmente bien, llevarte entonces a maximizarlo para que entonces te sintieras, uno, orgulloso de tu trabajo, dos, con propósito y tres, fueras efectivo, ¿verdad?, en tu gestión. Así que el coaching mío mayormente se enfocaba en Gallup, tanto para líderes como empleados. Espectacular. Muy bien. ¿Quién sigue? Estoy aquí aguantándome porque es que me estoy acordando y quiero hablarle de todo, pero no, me voy a aguantar porque tenemos que salir. Miren, es una línea muy íntimamente compartida con la compañera. Mi primera salida al espacio laboral fue de entrada a un proceso de investigación en forma de apoyo. Entramos a la organización simplemente en asistencia a la recopilación de datos, lo que era un proceso de entender evaluación de necesidades. ¿Qué necesita la organización? ¿Hacia dónde necesita moverse? Y uno poner esos primeros pasos en el mundo real, en las huellas, frente a la playa, saliendo de lo que es la burbuja un poco de la academia y entrando a enfrentar la realidad, que busca qué cambios necesitan. Y ahí aprender que necesitan mucho más de lo que conocen y necesitan mucho más de lo que incluso nosotros sabemos cómo identificarles. Es complicado esa barrera de la comunicación, que es lo primero que tú vas entendiendo en ese proceso. ¿Cómo yo me hago a entender para estas personas? ¿Cómo yo
me diferencio de ese lenguaje que es sumamente valioso entre nosotros aquí profesionales, claro que sí, ¿verdad? Pero a un público en común necesita entender cuál es el valor de lo que yo hago y cómo te voy a ayudar con esta intervención que voy a traer a donde ti. Dentro de ese proceso aprendí muchas cosas, de la facilitación, de saber que uno verdaderamente internalizar el discurso no es para mí, el discurso es para la persona que lo necesita, para el cliente. Y cómo yo traduzco lo que he aprendido de lo que recopilé en esos assessments, en esas evaluaciones. Y cómo entonces les ayuda a entender la urgencia, la necesidad y un plan de trabajo concreto con el que ellos se puedan comprometer. Uno aprende a hacer presentaciones, a traducir esas maravillosas assessments y estadísticas en algo que signifique algo para estas personas y en establecer planes de trabajo concretos y específicos con objetivos a corto, medio y largo plazo. Y esa trayectoria me llevó a lo largo de múltiples implementaciones. Conozco a Gallup, me encanta la aproximación. Implemento entonces, porque mi tesis es en el concepto de capital psicológico, que Gallup trabaja con lo que son las fortalezas internas de la persona, que es íntimamente relacionado porque entonces nosotros lo combinamos, lo que es capital psicológico. Todo el mundo sabe de capital económico, dinero. Las organizaciones necesitan dinero para comprar recursos, personal, etcétera, lo que necesitan. Pero también está el recurso social y el recurso humano, ¿verdad? ¿A quién conozco y qué sabe el personal que yo tengo? ¿Qué destrezas ya tiene? ¿Qué experiencia ya traen? Pero hay unas destrezas innatas, como mencionó la compañera, en cada uno de nosotros, que es ese capital psicológico. Y yo trabajé esta intervención para ayudar a escala, no puedo entrar, pero a desarrollar esas fortalezas internas. Y allí fue que dando esos talleres, interactuando de una forma más integrativa con estos grupos de personas que quieren hacer una diferencia, que trabajan en el sector sin fines de lucro, ¿verdad? Necesitan más apoyo y entendí cómo esa interacción individual con cada uno podía ser de mayor valor. Y por eso entonces más tarde entro a lo que es el coaching. Me certifico bajo el ICF y entonces entramos a ese proyecto majestuoso para mí, que es el de una academia de liderazgo, al personal que le da servicios en todo Puerto Rico y que más que ningún otro, ellos necesitaban un punto de intervención, porque siempre hablamos del bienestar y la mejoría para el personal en general, para el personal de piso y los diferentes niveles y los diferentes departamentos, pero a veces dejamos de un lado a los supervisores, a los administradores. ¿Y quién, si mi trabajo es preocuparme por el personal de piso, quién se preocupa entonces por mí? Y ahí entró mi rol. Mi rol como coach en ese momento era sentarme con estos líderes y establecer un plan de trabajo basado en las necesidades que ellos tienen como líderes, basado en las necesidades no a nivel de toda la organización. Yo como líder, ¿qué necesito para que mi unidad funcione mejor hoy? Para que mi trabajo sea más fácil, para que sea más eficiente. Y yo me senté durante un proceso de 6 meses a desarrollar con estas personas un plan de trabajo, a trabajar en sus fortalezas personales y a semanalmente trabajar con ellos entonces la aplicación de eso que íbamos simultáneamente. Ellos se les introducía una información, ellos iban aprendiendo, se iban complementando, lo iban aplicando y no porque yo les decía, porque ellos veían la efectividad cuando lo aplicaban en su espacio de trabajo. Y ahí es donde está la transformación. No es que yo les diga, es que ellos lo vayan reconociendo en la aplicación, porque el profesional en un momento va a salir y ellos tienen que persistir viendo ese valor y aplicando lo que aprendieron. Esa transformación fue a otro punto. El último dato, antes de cederle a mi compañero, sé que he hablado mucho, pero este dato siempre me llama la atención. En uno de los cortes, 7 de 10 supervisores a nivel de todo Puerto Rico lograron una reducción de 70% en los casos que no habían podido atenderse y documentarse en el proceso. Es lo mismo si lo atiendo y no lo documento para la organización, porque no tengo evidencia, no hay dato de qué está pasando y con qué se está cumpliendo. Y ese cambio es drástico para la disponibilidad de recursos, para la disponibilidad entonces de ingresos externos al proceso y para que entonces se pueda movilizar un servicio esencial. Pero mayor proyecto, intervención individual con líderes que necesitan el mayor apoyo y la mayor intervención y un cambio
no a través de yo decir, sino de ellos experimentar. Pero yo me voy por una línea totalmente diferente, ¿verdad? Mi área de peritaje fuera de la academia es la incorporación de nuevas tecnologías al lugar de trabajo. Yo creo que uno de los principales logros es poder haber creado un sistema para trabajar con microempresas en donde se identifican herramientas de bajo costo que trabajen dentro de los flujos de procesos que ya tienen establecidos y pueden automatizar, ¿verdad? Parte de los procesos de rutina. Esto les daba un poco de libertad de poder competir con organizaciones un poco más grandes, porque obviamente, aunque no tenían los recursos de personal, podían ahorrar suficiente tiempo con procesos de automatización, sistematización de procesos, optimización de esos mismos procesos y cortaban entonces la necesidad de personal para poder utilizar sus recursos en otras áreas. Por otra parte, aunque eso me pareció súper, lo más que realmente me gusta y que estoy orgulloso es en la parte de la academia. Cuando yo empiezo en la academia, las clases que me tocan, pues el tostón que nadie quiere dar, que es las clases de estadística. Y la primera pregunta que siempre hago en las clases de estadística es ¿quién odia las estadísticas? Eh, Puedo contar con estos dedos la cantidad de veces que alguien no ha alzado la mano y entonces he podido crear un sistema en donde este nivel filosófico, donde tenemos que poner todo en cursivo, como digo yo, hablando aquí fancy de las estadísticas, se puede llevar a un nivel más bajo y las personas le pierden el miedo a las estadísticas, logran llegar al punto de jugar con estos números, saber qué significan los números y entrar a más personas en este campo que realmente no sé por qué a la gente le tiene un miedo tremendo, pero que dentro de nuestra disciplina tiene un valor grandísimo para las organizaciones, porque no es lo mismo yo llegar a una organización y decirte, pues esto es así porque sí, a esto es así porque estos números que están aquí me lo están diciendo. Adicional de la parte de estadística, pero la parte de psicometría, ¿verdad? La creación de estos instrumentos y estos assessments, que es lo mismo, es como que el cuco en estadísticas y construcción de pruebas. Pues poco a poco he logrado, ¿verdad? Porque así lo que ven es lo que hay. Yo le hablo así, ¿verdad? Lo más sencillo posible a los estudiantes y tratar de llevar el mensaje de que, mira, estas cosas no dan miedo, estas cosas realmente son fáciles y tienen su valor y abrir ese nicho que tan cerrado ha sido por tanto tiempo a que más personas se atrevan, ¿verdad? A entrar a lo que es la estadística, la toma de decisiones basadas en evidencia, el análisis de data, porque a veces pensamos, un analista de data solamente tiene que ser alguien que tenga una maestría en Computer Science o en Data Analysis, pero no, al contrario, nosotros tenemos la preparación en lo que es el análisis estadístico, en lo que es el análisis de datos y le podemos dar contexto, un contexto que probablemente, ¿verdad? No estoy diciendo que ningún científico de data pueda hacerlo, pero son muy pocos, ya que nosotros, nos preparamos en la parte de análisis de data, pero nuestra base sigue siendo la conducta humana, so podemos contextualizar estos resultados dentro del por qué, no solamente el qué pasa, sino el cómo y el por qué. Y eso creo que es algo bien valioso que podemos, o sea, realmente, y yo creo que es una diferencia grande, que seguimos siendo una ciencia. Y como somos una ciencia, por eso es que ustedes escuchan que les siguen hablando, recogimos unos datos y hay un antes y hay un después. Se pueden haber cuestionarios, puede haber entrevistas, ¿verdad? Así que puede haber una cosa más cualitativa, una más cuantitativa, pero todo lo que hacemos se basa en datos e incluso hay un proceso de verificar literatura, no solo lo que ya estudiamos, sino como que actualizarnos en el proceso, porque somos ciencia. Así que las cosas se hacen aplicando una metodología de investigación en cosas que a lo mejor son bien concretas, una necesidad de una persona, de un grupo, de una organización, lo traducimos. Así que podemos, por ejemplo, en la parte de construir pruebas que muchas veces en las organizaciones se quiere, medir engagement, medir compromiso, medir satisfacción, pues todo eso se puede medir y tenemos el peritaje para construir esa prueba y que mida lo que tú quieres medir e incluso se sostenga en un tribunal si hiciera falta, ¿verdad? Que es el detalle. Y yo sé que mucha gente se corre el chance y lo hacen por su cuenta, un cuestionarito ahí, ¿verdad? Yo le diría, esa parte de lo que tal vez nos distingue incluso dentro de la misma psicología, porque somos, yo creo que la única que tomamos construcción de pruebas. Las otras especialidades interpretan pruebas. En la nuestra aprendemos a construir las pruebas. Así que ya sabe que eso es algo que usted quiere medir, quiere saber de eso, pues aquí está. Y mire la diversidad de proyectos que se trabajaron, desde adiestramiento, capacitación, hasta introducir nuevas tecnologías al espacio de trabajo, optimizar. Así que ahí podemos trabajar de la mano con personas de ingeniería industrial,
y vamos y podemos hacer un buen match con gente de finanzas y contabilidad. Juan ama los números porque además estudió algo de eso en su Es bachillerato. de contable también por profesión y me encanta escuchar al compañero aquí hablar de estadísticas y de construcción de pruebas y me gustaría continuar la conversación porque Me hubiese encantado tener un profesor como él en el momento porque me lo hubiese dicho en arroyo habichuela. Yo lloraba en la clase de estadística y de construcción de pruebas. Yo lloré porque no me gustó. Incluso por eso es que no lo practico. O sea, en mi caso personal no me gusta. No lo practico y creo que es porque le cogí miedo. Trepo trauma. Exacto. Pero ¿verdad? Me junto con compañeros que les gusta. Tengo un compañero que le encanta, Jesús. Eso es lo de él. Y digo, cuando yo tenga un cliente así, créeme que te voy a llamar porque yo no, aquí, acepto. Sí, sí, sí. Y eso es parte que lamentablemente, pero sí, yo cogí, I don't know, pues 4, 6 estadísticas, desde bachillerato hasta el doctorado. O sea, agarramos estadísticas. A mí me gusta, a mí sí me gusta y le puedo sacar. Y hice mucho research, que en el research uno lo aplica, así que es bueno, es bueno. Pero lo importante es saber traducir ese número en acciones concretas y para mí es como una fotografía, ¿verdad? Es una fotografía de este momento histórico, pero interpretada con números y gráficas bien bonitas, ¿no? Ok. ¿Hay alguna otra área que trabajemos que no se haya mencionado aquí y quieran resaltar? Yo sé que hay muchas otras que hacemos y no les hemos dicho, pero algunas que deseen resaltar de lo que se hace desde la psicología industrial organizacional. Creo que hablamos de reclutamiento un poquito. La del sector sí, reclutamiento, manejo de cambios, desarrollo organizacional, coaching, adiestramiento, capacitación, la parte de las métricas, esa se ve. Sí, alguien la hace. Sí, hay una parte importante es que en reclutamiento, aunque obviamente si estamos dentro de recursos humanos nos toca hacerlo, o nuestro negocio, o whatever, pero el proceso es desarrollar. O sea, lo que sería de la psicología industrial organizacional es diseñar y desarrollar las técnicas correctas para medir si esa persona cuenta con lo necesario. De hecho, podemos comenzar antes en el proceso de análisis del puesto, que también se supone que somos las personas que lo hagamos, no es ninguna otra profesión, ¿verdad? Y no es un copy-paste de lo que hay en internet. Bueno, ojalá y fuera honesto lo que usen, pero Google. A veces Google, lo que Google me dio. sí, o están con ¿qué tú haces? Tal, aquí está la lista y eso queda como la descripción de puesto. Y esa es la herramienta para las decisiones de personal en general. Y así que el proceso de definir esa descripción de puesto es un análisis y eso también se hace desde la psicología industrial y de hecho eso va más para la parte industrial que la organizacional como tal. Muy bien, entonces, ¿cómo ahora mismo todo lo que es el gobierno, tanto el federal como el local, están impactados, ¿verdad? En este momento histórico particular hay un tema de un cierre del gobierno federal. El gobierno de Puerto Rico está en quiebra y tenemos una junta de supervisión fiscal por eso mismo. ¿Qué podemos desde la psicología industrial organizacional aportar al sector público? Yo. Yo creo que es bien importante en la parte de política pública, ¿verdad? Cuando nos podemos remontar a cuando los tiempos de Ford, que se establece la jornada laboral de 40 horas, en algún lugar metido ahí hubo un psicólogo industrial porque es parte de lo que trabajamos, el velar porque sí, las organizaciones que finalmente son el cliente tengan su beneficio, pero siempre velando por el bienestar de los empleados y los colaboradores. Tenemos las diferentes investigaciones, tal investigación clave que nunca me acuerdo del nombre, pero era la de la iluminación, la de Hawthorne, ¿sabes? ¿Verdad? Que donde podemos ver que el mero hecho de observar a alguien tiene un efecto en su desempeño y son este tipo de hallazgos que nos permiten a nivel de política pública el establecer maneras de hacer las cosas que velen por el bienestar del individuo sin cortarle el bottom line a las organizaciones porque no, volvemos y sé que estoy siendo un poco redundante, el cliente es la organización, pero no hay por qué sacrificar el bienestar de la persona para que la organización haga sus números. Al contrario, se ha comprobado vez tras vez que una persona que siente
¿verdad? Que siente bienestar, siente satisfacción, tiene un mayor rendimiento y que este rendimiento se asocia con una mayor productividad y unos indicadores de éxito mayores en los diferentes tipos de organizaciones. Así que política pública, investigaciones. Hay muchas investigaciones que se corren en la academia, pero yo creo que se quedan ahí y hay que pues exponerlas un poquito más y que entonces la gente que hace política pública busque esas investigaciones. En vez de googlear por ahí, solamente vean este podcast, lo pueden seguir, el de la doctora Joyce. Pero otros podcasts que usted lo use solo como referente cuando hay investigaciones, pues mire, hay investigaciones. ¿Qué otras contribuciones podemos hacer al sector público? Mira, entre la mayor necesidad que yo he visto en términos apremiantes, yo diría que, y esto es para todas las industrias, no estoy hablando solamente del sector público, pero el sector público es una entidad sin competencia. Y esto es lo que la diferencia del sector público y del sector privado. En el sector privado estamos obligados a movernos con los tiempos y adaptarnos porque el change or die, o cambias o mueres, la realidad. Así es como funciona. Pero en el sector público, al no tener competencia, yo puedo me fijo ante el transcurso del tiempo, a pesar de que se afecte el servicio, a pesar de que el impacto sea menor, a pesar de que el personal se vea afectado, eso no importa, porque yo como gobierno no tengo que competir con nadie. Ahora, sí, no tienes que competir con nadie, pero vas a ver las secuelas de ello, vas a tener las repercusiones de hacerlo y de lo que yo directamente he observado, la rotación es difícil en todas las industrias, es difícil independientemente si es público o privado en el proceso, pero en el sector público es todavía más apremiante por esa resistencia al cambio, porque va a pasar todavía mucho más tiempo antes de que voy a ceder a la necesidad real. En el sector privado, una vez la necesidad supere inmediatamente al costo inmediato, el costo, la ganancia, me va a obligar el ROI, el return, en español, el regreso, el retorno en la inversión, me va a obligar a tomar la decisión a favor de algo que no era parte de mi visión. Pero en el sector público siempre me van a dar el mismo presupuesto, porque las contribuciones se van a recopilar y el presupuesto se va a distribuir entre las diferentes organizaciones y va a seguir business as usual. Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. ¿Qué pasa? Cuando tú exploras y le haces la pregunta a la nueva generación, generación Z, generación alfa, si quieren trabajar, yo puedo hablar específicamente en el sector público enfocado en atender familias, que sobre el 70% de las personas encuestadas dijeron es el último lugar en donde yo quisiera trabajar. Y eso es un problema. Yo tuve el privilegio de poder ir a ser el representante de Puerto Rico en el QYC, que es un proceso dirigido institucionalmente a identificar áreas de mejorías en el sistema del bienestar de menores infantil y personas mayores, o sea, para el Departamento de la Familia. Y me tuve la oportunidad de representar en Washington y tener esta conversación con todas las jurisprudencias que estaban allí presentes de los diferentes estados. Teniendo la conversación, los problemas no son diferentes. Son los mismos problemas. Lo que sucede es que en Puerto Rico tenemos menos recursos. Y entonces allá la jurisprudencia es más a tono con el tiempo y cambia más rápido. Así que aún ellos que están atrasados, como quiera están décadas adelante de donde está Puerto Rico. Simple y sencillamente por resistencia, porque no es nada que los profesionales que ya tenemos en las organizaciones no puedan hacer. Es una cuestión de establecer un plan de trabajo acorde con el paso del tiempo y la realidad en la que nos encontramos y comenzar un proceso de ejecutar. No vas a poder tener el personal que necesitas, no tan solo para que te entre por la puerta, sino para que lo puedas desarrollar, para retenerlo, para tener el impacto que quieres alcanzar. Y te vas a convertir en una organización de puertas giratorias. Hay gente entra y sale y vas a tener algunos que se quedan un poco más de tiempo, invertiste y como quiera los vas a perder. Así que si solamente lo piensan monetariamente, piensen en el costo de salir a buscar. Ese costo es un costo invertido que ya se fue por la puerta para buscar a la persona correcta. Una vez seleccionamos a la persona correcta, el costo de traerlo aquí, socializarlo, capacitarlo para hacer el trabajo y todos los años que la persona se queda con el conocimiento institucional que se lleva, se pierde al momento en el que sale por la puerta. Y ahí, ¿qué nos dice Gallup?
Gallup nos habla de eso en el informe del trabajo que sacan en el 2024 y nos hablan sobre que la generación Z y la generación Alfa están dispuestos a trabajar incluso por menos compensación si el trato es uno más respetuoso, humano y yo puedo confiar en mi líder. Hay que buscar una forma de hacer un sentido de comunicación con las personas que están tomando las decisiones en el sector público. Esto es el objeto en movimiento contra la pared movible en el proceso y van a fallar y eventualmente es el sistema al que ellos apoyan el que va a entrar en crisis. Claro, claro. Y hablando de eso, que obviamente suena a algo que Suri ha mencionado 2 veces, que es el manejo de cambio. Así que, digamos, estoy aquí pensando que si Trump me llamara a trabajar, sí, yo trabajaría, ok, vamos a pensar que es en una agencia de aquí de gobierno de Puerto Rico que te llaman para aportar, porque ciertamente si algo sí está ocurriendo, en la medida que ya la pluma de dinero no está abierta como antes, implica y requiere una adaptación, ¿verdad? Hay un cambio. So, ahí es que entramos con el change management. Así que digamos que yo soy, no sé, la secretaria de turismo. Me gusta turismo. Así que yo quisiera que tú me ayudes con ese proceso de change management. ¿Qué cosas tú puedes hacer para aportar a yo mover la agencia a donde necesita estar? Yo pienso también cuando viene una persona externa al lugar de trabajo, ayuda a que el mensaje se pueda comunicar de la mejor manera o ser interpretado distinto. Entonces, un psicólogo industrial organizacional puede hacer eso desde la perspectiva de cómo te planteo el escenario que está surgiendo ahora mismo, ¿verdad? Sin taparte las cosas, poniéndolo bien claro, pero no lo estás escuchando tal vez de recursos humanos de donde tú trabajas o de la directora de lo que sea, estás escuchando de un agente externo. Entonces, esa parte de comunicar, de plantear cuál es el escenario primordial, yo creo que ese es el primer paso para uno poder establecer la confianza entre el servidor y la gente que estás entonces impactando para apoyarlos a asumir o a asimilar este cambio. Entonces, para mí, ¿verdad? Es como tú llevas el cambio por fases. Si tú lo trabajas por fases pues decir, vamos a primero trabajar con este enfoque, luego con el próximo y luego con el próximo, le das oportunidad a las personas a poder digerir un poco mejor y asimilar el cambio que sí o sí va a pasar y tú no puedes hacer nada al respecto, ¿verdad? Estás fuera de tu círculo de influencia. Así que poder break it down para ellos de una manera tal vez dinámica, hay dinámicas que se pueden hacer individuales a través del coaching, conversaciones tal vez un poco más de grupos focales más centrados en un tema particular. Hay diferentes maneras de poder llevarlo entonces a arroyo de bichola para ellos. Y luego entonces, ¿verdad? También está la parte de cuando no puedes hacer nada sobre el cambio, hay decisiones que se tienen que tomar, que las personas tienen que salir de la organización, como tú también ayudas a ese outplacement, como tú puedes ayudar en ese proceso de guiar a la persona a buscar otro trabajo, otro enfoque, a reconocer cuáles son sus fortalezas, a no pensar que esto es lo único para lo que yo sirvo, para lo que vine y no sé hacer más nada. Que son varias cosas que uno puede verla, no sé si contestas tu pregunta, pero son varias cosas que uno puede hacer desde el rol. Y pienso que cuando hay un externo, añade más valor porque no se siente tan personal, como que no se siente, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero se siente un poco mejor poder asimilar Definitivamente. Sí, hay un refrán que dice, que digo, no sé si sale de la Biblia, ahora no me acuerdo, pero es como que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, pues es un poco así y pues siempre hace falta que venga esta persona tercera y me diga y nos acompañe. Algo que a lo mejor ayuda en el proceso de manejo de cambio, ahí es lo que se conoce el análisis de brecha o el gap análisis, que entonces es el estado deseado versus el estado actual. Y entonces es ese definir, ahí es que se une desde nuestro campo el conocer el comportamiento organizacional, la conducta humana, distintas técnicas de recoger datos. Entonces es cómo ayudar a llevarte de la mano, teniendo en cuenta la realidad donde tú necesitas llevar tu organización. Ahora mismo, donde el gobierno, a dónde necesita moverse. Hablaba Juan del cambio generacional. Y es que sí, realmente hay mucha gente ahora mismo en el gobierno que pueden llevar más de 30 años trabajando. Y entonces esa gente sí conoce, tienen aquí clarísimo las cosas. Entonces te están llegando estas personas nuevas que se están yendo en menos de 2 años, de 3 años.
¿qué va a pasar cuando estas personas se retiren? ¿Quién va a sostener eso? Pues hay que ir preparando la organización para lo generacional, el no tener unos ingresos, es anticipando a dónde queremos llegar, dónde necesitamos estar para sostenernos, para cumplir con nuestros servicios o los productos, en caso de productos, ¿verdad? Y ahí es que colaboramos en ese proceso de manejo de cambio, a preparar a todos los niveles, desde saber si están listos para el cambio hasta acompañarles en el proceso de implementar el cambio como tal. Ya hemos hablado ya de par de los temas actuales, tecnología, generaciones, estamos ahí, pero vamos aquí a una pregunta importante y es si hay alguien que desea estudiar psicología industrial organizacional o alguien que esté por allá y diga yo, ¿sabe? Mi nena está aquí, no sabe qué estudiar, oye, eso suena bien. Pues, ¿cuál es la formación académica necesaria? ¿Con qué requisitos se debe cumplir, ¿verdad? Para poder tener el título. En cuestión de requisitos mínimos es importante, ¿verdad? Que a pesar de que podemos ejercer tanto con maestría como con doctorado, pues lo mínimo es maestría y aunque en nuestro propio país hay bachilleratos que tienen como especialidad el área de psicología industrial, según la reglamentación de nuestra disciplina, no se puede ejercer con el grado de bachillerato. Muy bien. Entonces, si alguien quiere solicitarlo para estudiarlo, obviamente ya es a nivel graduado, pero ¿qué debe estudiar de bachillerato? ¿Hay un requisito, un prerequisito? Ajá. Hay unos requerimientos base en todas las instituciones, independientemente de que usualmente incluyen 3 a 4 clases del área de psicología, que incluye una clase en psicología general, una clase en psicología social. Siempre es requisito entonces la clase de fisiológica y me falta una. Estadística. Estadística. ¿Viste? Fue a propósito. Buena colaboración. Sí. Pero ese prerequisito puede variar. El punto es que entonces la persona puede hacer el bachillerato en lo que quiera, bajo respeto, y entonces donde solicite para la escuela graduada, entonces, o el programa graduado, es que entonces los prerequisitos que le pidan, pues cumple con ellos y ya puede entrar. Yo te diría, todas las formaciones pueden hacer a un excelente psicólogo industrial organizacional y eso es el máximo porque la experiencia que traiga la va a poder transferir a esa realidad. Yo te pudiera hacer el comentario, y es un comentario real de mi propia experiencia a través de los últimos años, que esa experiencia de alguna forma en trabajar en el área, ya sea tu concentración principal o secundaria, el área de administración, entender los aspectos de las organizaciones, porque el aspecto de administración de empresa, y te lo dice alguien que estudió contabilidad y que sí cogí también la parte de las sin fines de lucro, porque me interesaba ver los dos aspectos. Las organizaciones, independientemente de si es una privada para el lucro y una sin fines de lucro, tienen las mismas necesidades. Y eso es lo importante. A veces pensamos que es esta diferenciación magistral. No, el objetivo es distinto, pero sigue siendo alocación de recursos y a qué le voy a dar prioridad en el proceso. Así que el entender los procesos, el saber que todas tienen que trabajar con el contable, con hacer el mercadeo para que llegue la gente y sepa de los servicios, con tener una estrategia que no solamente ve el corto plazo, sino ve el largo plazo y los retos y las barreras que pueden haber en el camino. Toda esta formación, esta forma de pensamiento, si tú coges cualquier concentración del área de administración, de alguna forma está implícita allí. Uh-huh. Muy bien. Destrezas que hay que ser extrovertida para trabajar en psicología industrial organizacional. De ser introvertidas que extrovertida por su profesión. Yo diría que no. Yo creo que lo que tiene que realmente, o sea, un introvertido como un extrovertido lo puede hacer. Es tu capacidad de adaptarte. Ahorita estábamos hablando de esto. Cuando yo doy talleres y facilito, es como si saliera un personaje de mí, porque sí estás viendo a Surya, pero estás viendo a Surya con un filtro de te voy a enseñar algo, te voy a capacitar en algo. Así que sale mi parte extrovertida, que normalmente no es la norma. Pero yo creo que más allá de eso es el deseo, es que tú conectes con la profesión. Cuando yo empecé a estudiar esto, y lo voy a decir con toda honestidad, yo no sabía qué era, hasta que fui a la clase en mi último año de bachillerato con Joyce y dije, y todavía no sabía qué era, porque era con la realidad de muchos son cosas. Entonces dije, ¿cómo yo conecto con esto? Y para mí todo se trata de conexión y de que haya, ¿verdad?, ese tipo de
de propósito con lo que haces. Así que a lo mejor esa no era la pregunta, pero yo creo que dentro de alguna habilidad es que tú genuinamente desees conectar con tu profesión, sea esta o sea cualquier otra. Porque lo que tú haces como psicólogo industrial organizacional es como tú dejas tu granito de arena en algo, en un mundo, ya sea un pequeño negocio como una empresa archiderecha, o sea, y las personas más que todo. Así que esa parte de conectar con el propósito y definir bien lo que quieres hacer. Como pueden ver, todos tenemos un enfoque distinto porque nos apasionan diferentes cosas, pero podemos hacer un poquito de todo. Pero es conectar con eso que tú deseas hacer dentro de esta rama que tiene tantísimo para hacer. Yo a veces le digo a la gente que desde la psicología industrial organizacional incluso no tendrías ni que trabajar casi con gente si quieres, porque pudieras dedicarte solo a la parte de assessment, estadística, más análisis de proceso y sería como el contacto con gente sería mínimo. O sea, que no es que tienes que dar solo talleres, no es que, o sea, esto se adapta a cualquier personalidad, a cualquier destreza o habilidad. Claro, estudiar y terminar una maestría o un doctorado, pues ya tú sabes, eso no importa cuál, compromiso. Disciplina, tiempo, leer, ¿verdad? Proyecto, toda esa parte. Pero en términos generales, yo creo que cualquier persona puede encontrar un espacio dentro de la psicología industrial organizacional donde se sienta que conecta, ¿verdad? Y que hace. Entonces, señor director de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, ¿cómo la asociación apoya a la gente que ejerce la psicología industrial organizacional? Mira, yo creo que como el gremio profesional de la psicología en el país, proveemos primero un espacio de educación continua. Sabemos que parte de los requisitos para mantener la licencia en Puerto Rico es precisamente cumplir con unos créditos y muchas veces nos pasa en que, ok, mira, ¿dónde entonces cojo una educación continua que no sea totalmente clínica, no sea totalmente de un área que no es la nuestra? Y nosotros dentro de la asociación pues tratamos de complementar, ¿verdad?, nuestro ofrecimiento de educación continua para que cada área de especialidad, incluyendo la psicología industrial, pues se siente identificado con alguno de los otros temas. También tenemos la parte de networking. Yo creo que desde antes de que estuviera la asociación no había conocido tanto psicólogo industrial, pero no es la asociación nos provee un espacio para conocer a otras personas, identificar personas con quien queremos colaborar en diferentes proyectos y no solamente dentro del área de especialidad, sino con otras personas, porque, ¿verdad?, una cosa que tiene el área de psicología industrial es que no solamente trabajamos entre nosotros, podemos trabajar con un clínico, con un social, con un escolar, y la asociación brinda ese espacio de colaboración y de networking que no encontramos fácil por ahí. Claro. Y de hecho, yo creo que hoy mismo tuve con una potencial clienta y me la refirió una colega de la asociación. Y ha pasado antes. Así que networking y hacer crecer el negocio para quienes tienen, ¿verdad?, su propio negocio. Por otro lado, yo creo que algo que ha sido, por lo menos desde mi parte, ha sido el poder presentar resultados de investigaciones y de proyectos y al mismo tiempo exponerme. O sea, yo soy una industrial organizacional rara y me gusta aprenderle todo. Y yo pues puedo ir a la convención y me meto en presentaciones de cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y estoy haciendo entre comillas para la gente que está solo escuchando, con psicología industrial organizacional, porque aprendo de todo. Y entonces es como que la exposición en la convención, que de hecho no sé, creo que este episodio no sale antes de la convención, pero la convención que se tiene te expone, o sea, tú vas a múltiples investigaciones de distintas especialidades y entonces como que te mantienes al día sin tener que volver full a la universidad y por lo menos en mi caso pues presentar proyectos, presentar que mis estudiantes, yo cuando daba clases mis estudiantes iban y presentaban y eso era una parte también bien chévere porque, exacto, porque podían estar allí, así que aprender y exponer trabajos también es otra oportunidad que la asociación permite. Palabras finales que ustedes quieran decirle aquí, pueden hablarle a quien ustedes quieran, a patronos, a la gente de recursos humanos, a los empleados, a otros psicólogos industriales y organizacionales. Ustedes escogen para sus palabras finales. Voy a escuchar las de ellas primero. Ella es damarosa, en vez de caballerosa, es damarosa. Mira, ve. Está complicadito aquí. Está como, hay que refinando tú. Sí. Pues mira, yo pienso que es un mensaje similar, pero con un tono distinto, ¿verdad? Si yo me dirijo a las organizaciones, a patronos,
Tu gente es tu mayor recurso. Ellos son dueños de tu futuro. Saludos, patrono, que me escuchan. Saludos, patrono, que me escuchas en este momento. El mensaje va dirigido a ti con mucha intención de profesionales aquí presentes. Tu mayor recurso es ese personal. Ellos son tu futuro. Ellos son ese pasado. Si fue bueno, fue por ellos. Este presente, si es bueno, es por ellos. Y tu futuro va a ser bueno, mejor o no tan bueno por ellos. Así que lo que tú inviertas en ellos, en desarrollarlos, en apoyarlos y en cuidarlos también para retenerlos en el proceso, es lo que va a hacer de ti la mejor versión de tu organización. Invierte en ellos. Ese capital humano se vuelve irreemplazable. Una vez ellos entienden tu historia, ellos entienden tus procesos, el conocimiento institucional no se va. Cuando esa persona sale de la organización, el resto del equipo que se queda siente que algo ya no está allí. Ese sentido de pertenencia que es difícil cuantificarlo. Es difícil. Tenemos assessment, tenemos métricas, pero es complicado. Pero la gente te va a decir en conversación diaria, de pasillo, mira, algo se perdió del ambiente, de la atmósfera. Ya no se siente la misma energía de antes, desde que Joyce se fue. Eso obviamente, eso en cualquier lugar. Por lo menos la risa no se va a escuchar. Ellos son dueños de tu éxito en el pasado, en el presente y en el futuro. Y si quieres tu mejor versión, invierte, apóyalos y cuídalos. Eso es para las organizaciones y para patronos. Si le voy a hablar a los profesionales que están en la calle, que están llegando a ser profesionales, formándose si están en la universidad o en cualquier institución desarrollándose, o los profesionales que están en la calle. ¿De psicología o de cualquier profesión. Está difícil. El escenario laboral, la situación en Puerto Rico lo complica todavía más. El hecho de que estamos en una situación internacional siempre ha sido así, pero ahora todavía más. El mundo se hace cada vez más pequeño y uno tiene que ser más competente, no tan solo en tu área de formación. Ojo, tienes que ser competente en cosas que nunca te imaginaste. Nunca la gente se imaginó. Yo, si soy un profesional, abro mi propio negocio, pues soy contable, pues soy el de mercadeo, pues soy el de publicidad, soy el de administración, soy el de todo. Pero aún si no tienes tu propio negocio, funciona así. Tú llegas a las organizaciones y no hay necesariamente adiestramiento, no hay necesariamente acompañamiento, así que te toca aprender y desarrollarte a veces por tu cuenta. Desde tu primer día, y llegues a cualquier trabajo, hazte de mente qué es lo que viniste buscando. Ellos vinieron buscando algo, pero tú también viniste buscando algo. Sé firme en tus convicciones y en aquello con lo que te comprometiste. Sé consciente de las dificultades y las necesidades de patrono sin olvidar las tuyas. No te sacrifiques en el proceso. Tú y tu bienestar no son reemplazables. Cuídate y quiérete, porque a veces, y lamentablemente es cierto, a veces el único que te va a querer en estas circunstancias organizacionales eres tú. Invierte en ti, invierte en cuidarte, desarrollarte y hacer cosas que nunca pensaste y vas a poder hacer, porque vas a transformar el mundo con tu capacidad de adaptarte. Bienvenido. Muy bien. Habló por todo el mundo, olvídate, drop the mic. Por eso lo mandaron al primero, ¿ah? Yo solo voy a añadir, sí, añadir que aunque parezca cara la gestión de lo que hacemos, sale mejor invertir que luego pagar el precio de no tener una persona que te acompañe en el proceso, ya sea de cambio, de reclutamiento, de desarrollo, de lo que sea. Porque muchas veces, no hay chavos para eso. Y la verdad es que a lo mejor no los hay, pero se pueden buscar. Pero si no hay chavos para eso, imagínate lo caro que te va a salir después en no atender la situación al momento. Otro más. Boom. Y, no, yo
Hablarle a los profesionales, ¿verdad? A los psicólogos industriales organizacionales y los psicólogos industriales organizacionales en formación, ¿verdad? Que ahora mismo el panorama, como hablamos al principio, está complicado. Puedes buscar en Indeed, en Glassdoor, en todos lados. No hay una posición de psicología industrial organizacional. Sin embargo, la bendición que tenemos es que nuestra disciplina, nuestra área de especialidad es tan y tan y tan diversa que no necesitas esperar un puesto de psicólogo industrial, sino tú puedes crear tus propias oportunidades, sea de la consultoría, sea de recursos humanos, y por algo se empieza, ¿verdad? No porque el título sea especialista en reclutamiento, asistente de recursos humanos, eso no significa que no puedes aplicar lo que llevas, ¿verdad? Como psicólogo industrial organizacional para buscar esa maximización de los resultados de la organización, pero, ¿verdad? Protegiendo al empleado, que creo que ya lo he dicho como 70 veces, pero vamos a decirlo 71, que es lo que hacemos, ¿verdad? Buscar buenos resultados para las organizaciones de la mano con el bienestar y el cariño, por así decirlo, al empleado. Excelente. Yo más que agradecida por contar con ustedes aquí. Yo creo que la diversidad de lo que hacemos fue evidente. Y a ustedes otra vez gracias por siempre acompañar a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Recuerde suscribirse y mire, siga también a la Asociación de Psicología de Puerto Rico para que siga viendo lo que se hace en nuestro país desde la psicología, desde las distintas especialidades, por cada una de las necesidades de personas, grupos, comunidades, organizaciones e incluso hasta por la política pública del país. Recuerde escribirme por cualquier lugar, lo que esté de acuerdo, lo que no, solicite temas y compartir esto para que sigamos aprendiendo de lo que en esta temporada es psicología. Así que hasta la próxima. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.